Hola, mi nombre es Emma Rodero, soy profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y seré la encargada de presentaros este estudio en nombre de mis compañeras Isabel Rodríguez de Dios, Carma de la Mota y Marta Lopera. La investigación que presentamos se titula ¿Cómo hablar a las personas con Alzheimer? Estrategias para mejorar la comunicación entre cuidadores y pacientes. Según la Sociedad Española de Neurología, más de 800.000 personas padecen la enfermedad de Alzheimer en España. Uno de los aspectos esenciales que condiciona el día a día de los enfermos es la comunicación que mantienen con sus cuidadores. Los cuidados de una persona con esta demencia son muchos a lo largo del día. Según la Fundación Pascual Maragall, 8 de cada 10 familias asumen la atención directa del paciente y están 24 horas pendientes de ellos. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de actuar sobre la calidad de la interacción comunicativa. Si esta interacción es satisfactoria, se puede mejorar la actitud y el comportamiento de estas personas. Se trata de conseguir un proceso de comunicación efectivo para que el paciente atienda, comprenda y realice las tareas con un óptimo estado de ánimo y paliar así las situaciones conflictivas o los estados de ansiedad que se producen en el día a día. Uno de los factores para conseguir ese objetivo es cómo se les habla o lo que se denomina prosodia. La prosodia es la forma de hablar realizando variaciones en la entonación, la intensidad, el acento o la velocidad de habla. La prosodia desempeña un papel esencial en la atención y en la comprensión de cualquier mensaje y además las variaciones prosódicas transportan una importante carga intencional y emocional. En las pocas investigaciones realizadas sobre este aspecto se pueden distinguir dos tendencias. Por un lado, existe un conjunto de estudios que analizan las variaciones prosódicas que los pacientes de Alzheimer emplean al hablar. Esta es una perspectiva dirigida más bien a diagnosticar la enfermedad. Por otro lado, hay un conjunto de estudios que analizan el reconocimiento y la respuesta por parte de las personas con Alzheimer ante diferentes variaciones prosódicas. Nuestro estudio se enmarca en esta última tendencia. Esta investigación, por tanto, busca determinar la importancia que se concede a la comunicación en la enfermedad de Alzheimer, en segundo lugar los parámetros prosódicos más representativos del habla y en tercer lugar la incidencia de las variaciones prosódicas en la respuesta de las personas con Alzheimer. Por tanto, el objetivo principal de este estudio es conocer la importancia que los cuidadores conceden a la comunicación con los pacientes y qué estrategias prosódicas consideran más efectivas para comunicarse con ellos. Para cumplir este objetivo realizamos una encuesta online este año 2021 en la que participaron un total de 132 personas que cuidaban a un familiar con Alzheimer. La edad media de los encuestados fue de 55 años. El 84% de la muestra estuvo formada por mujeres frente a un 16% de hombres. Los participantes rellenaron una encuesta con 3 bloques de preguntas. El primero con cuestiones sobre la importancia de la comunicación con las personas con Alzheimer. El segundo bloque sobre la efectividad de determinadas estrategias de habla. Y en el último bloque realizaron un test auditivo en el que evaluaron diferentes variaciones prosódicas para comunicarse con personas con Alzheimer. Bien, en este test auditivo los cuidadores escucharon 14 estímulos diferentes que tenían la misma frase, pero con diferentes variaciones prosódicas. La secuencia era: las pastillas azules están en la mesa de la habitación. Y analizamos 6 características diferentes. Primero, el tono, con 3 alturas tonales: tono medio, tono grave y tono agudo. La intensidad, o lo que es lo mismo, el volumen, con 2 variaciones: alta y baja. La velocidad, con 2 opciones: lenta y rápida. La entonación, donde comparamos 3 estímulos: uno monótono, otro con entonación marcada y uno con entonación muy marcada. El énfasis al hablar, con 2 variaciones: foco contrastivo, donde se destaca una palabra concreta, y una hiperarticulación, donde se destaca la palabra articulando de forma intensa. Y por último, comparamos la emoción del hablante con 2 opciones: sobreacomodación o hablar con paternalismo y hablar con cariño. En cuanto a los resultados del estudio, pues en primer lugar los familiares de personas con Alzheimer le dan una importancia muy elevada a la comunicación. Aquí vamos a ver los resultados. El modo de comunicarse tiene un papel clave para tratar con el paciente, casi un 94%. Es importante recibir formación especializada sobre cómo hablar a las personas con Alzheimer, 93%. Mi forma de hablar provoca emociones en el paciente, 91%. Mi forma de hablar afecta a la atención del paciente, 82%.
Presto atención a la forma en la que hablo al paciente, por último, 83%. En segundo lugar, los familiares evaluaron la efectividad de determinados cambios en la forma de hablar. Y aunque todas las variaciones se consideran positivas, las que se consideraron más influyentes, como podemos ver en el gráfico, son hacer cambios en la intensidad de la voz y en la velocidad del habla, seguidas de señalar las palabras más importantes, uso de pausas, marcar la pronunciación o articular con más fuerza y hacer cambios de voz. Los participantes también señalaron con qué estrategias creen que las personas con Alzheimer se sienten más calmados y que por tanto son más agradables, ¿no? ¿Cómo se siente el paciente ante diferentes variaciones, ¿no? Bueno, pues el modo de habla mejor valorado fue lento y pausado, seguido del uso de una intensidad baja y marcando las palabras importantes. Por el contrario, se considera que un volumen alto de voz y una velocidad rápida pues son negativos para ellos. Para terminar, los participantes valoraron los 14 estímulos, cada uno de ellos con una variación prosódica. En cuanto al tono, el mejor valorado fue el tono medio, seguido del grave y por último el agudo, que fue el menos efectivo. En cuanto a la intensidad, pues ninguna de las dos opciones se valoró de forma especialmente positiva, pero sobre todo la intensidad alta se percibió como una variación prosódica pues muy poco adecuada para hablar con las personas con Alzheimer. En el caso de la velocidad, los participantes prefirieron una lenta sobre una rápida. De hecho, la velocidad rápida pues se considera muy poco efectiva. Aquí lo vemos. Si nos fijamos en la entonación, vemos que se valoraron muy positivamente los estímulos con una entonación marcada o una entonación muy marcada. Por el contrario, la entonación monótona pues no se consideró apropiada en absoluto. En cuanto al énfasis, tanto el foco contrastivo marcando una palabra como la hiperarticulación pues fueron valorados como efectivos para hablar con las personas con Alzheimer. Y finalmente se evaluó la actitud y la emoción empleada por el hablante y en este caso los participantes consideraron que el habla cariñosa era bastante adecuada frente a la sobreacomodación o el habla paternalista. Aquí vamos a ver los resultados globales. Bueno, pues por tanto podemos concluir que los cuidadores conceden una gran importancia a la interacción comunicativa que establecen con las personas con Alzheimer. Por eso la mayoría de ellos reclaman una mayor formación a nivel comunicativo. Además, los familiares se sienten frustrados cuando el paciente pues, no es receptivo a sus cuidados, a lo que le dicen, ¿no? Y por esta razón, la amplia mayoría afirma que ante una situación de tensión se les debería hablar con autoridad, pero también con cariño y empatía. Y en cuanto a las estrategias concretas, pues los resultados nos indican que los familiares entienden que lo que más les afecta es la intensidad de la voz, seguido de la velocidad. Un modo de habla lento y pausado, una intensidad baja donde se destacan las palabras importantes y se usa un tono grave, pues son las estrategias que se consideran que producen una respuesta calmada. En cambio, un volumen alto y una velocidad rápida pues provoca una respuesta desagradable del paciente a juicio de los familiares. Aquí lo vemos. En relación con las estrategias obtenidas a través del test auditivo, los familiares concluyen que una forma de habla marcada es la más efectiva, tanto con la entonación como marcando palabras y también con hiperarticulación. También un habla cariñosa, en tono medio grave, con una velocidad lenta y pausada. En contraposición, pues las estrategias que los cuidadores consideran menos efectivas son, aparte de una intensidad alta que implica gritar, la velocidad rápida, la sobreacomodación o el habla paternalista y después pues, hablarles de manera muy monótona. En definitiva, este estudio demuestra primero cuán importante es la comunicación para los familiares de las personas con Alzheimer y segundo, cómo a juicio de los cuidadores, distintas variaciones en el modo de hablar pueden contribuir a mejorar su respuesta para evitar pues, esas situaciones de frustración o estados de ansiedad que se producen en el día a día. Muchas gracias por la atención.